rs.next. Entonces le vamos a decir que return, o sea, si existe, le vamos a decir que return rs.getInteger. Vamos a obtener el entero de la columna none más 1. Y ahí estamos obteniendo. Aquí esto me está sacando un warning porque, bueno, listo. De lo contrario, vamos a decirle, si no existe, vamos a decir que nos dé como número de factura el 1. Vamos a ver, entonces aquí está. Obtenga el número de factura más 1. De lo contrario, obtenga el 1. Ese método es el que vamos a llamar como getNumFact, que es el que vamos a usar acá. Entonces aquí le decimos mis datos, getNumFact. Aquí no necesitamos sumarle 1 porque ya el método nos lo va a entregar sumadito. Así de sencillo. Bueno, aquí cuando dice grabamos factura, él aquí está haciéndolo en... Él aquí lo que hace es que crea toda la lógica del file greeter para crear la factura en un archivo plano. Entonces todo esto ya no va. Entonces voy a borrar todo esto. Todo lo que va en encabezado de factura es lo que va en el registro de factura, y todo lo que va aquí en... Entonces vamos a botarle también todo este cache, todos estos caches, y listo. Entonces él aquí está sacando unos errores porque el print water ya no existe, y vamos a borrarle todo esto. Entonces vamos a organizar la impresión de la factura. Entonces lo primero que vamos a grabar es el encabezado de la factura. Entonces, para crear el encabezado de factura, vamos a crear un nuevo método llamado nueva factura que nos inserte el registro en la tabla, y lo vamos a llamar desde aquí, que ese método no existe en la clase de datos porque eso no lo estamos almacenando directamente en archivos planos. Entonces en la clase 2, así como tenemos un método llamado agregar producto que nos inserta un producto en la base de datos, vamos a agregar un método. Aquí al final puede ser que se llame agregar factura. Como no tenemos un objeto factura propiamente dicho, vamos a pasarle como parámetro los datos que vamos a agregar de la factura. Entonces vamos a pasarle como un valor entero el ID de la factura que queremos insertar. También vamos a agregarle como un valor, el ID del cliente si es un valor string. Vamos a pasarle el ID del cliente que deseamos ingresar, así. Y también le vamos a pasar como un campo tipo date la fecha de la factura. Este saca error porque aquí hay que importar la librería date que no la hemos importado. Aquí simplemente le vamos a decir insert into, ya no, insert into la tabla factura, values. Entonces empezamos aquí, values, empezamos insertando. ¿Qué insertamos? El campo ID factura que nos pasaron como parámetro, después el campo ID cliente, y luego la fecha. Y por último, estos entonces sobran, por último vamos a insertar la fecha. Ok, si se dan cuenta, vamos a mirar, como el campo ID factura es numérico, no lleva esta comilla, y esta tampoco. Como el campo ID cliente es string, lleva esta comilla y esta otra. Y como la fecha es un campo ID, como la fecha es un campo numérico, lleva esta variable. Ahora, recuerden que cuando vamos a mandar una fecha, para que no nos ponga problema la inserción en la base de datos, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Le tenemos que decir en utilidades, tenemos un método que se llama formatDate.
Entonces vamos a formatear esta fecha para que nos lo formatee año, mes, día y no tengamos problema. Entonces aquí agregamos la factura y agregar factura, incluso vamos a colocarle aquí void, que no devuelva nada, simplemente decimos esto. Ahí está insertar factura, que agrega el registro de factura en la base de datos. Vamos aquí al formulario de factura. Entonces aquí el encabezado de factura. Entonces aquí lo que hacemos es que le decimos de la clase del objeto mis datos 2 punto, aquí le decimos agregar factura. Entonces le agregamos factura con qué, con el número de la factura. Después sigue el cliente, y el cliente recuerden que lo jalamos con toda esta línea que hay acá. Esto equivale al cliente, y después viene la fecha de la factura. Entonces incluso vamos a colocarle aquí para que empalicemos esto, para que no nos quede así la línea larga. Y después la fecha de la factura, que es la fecha que agarramos del sistema, o sea, esta. Esto está sacando error. Bueno, realmente cuando nosotros estemos grabando el número de la factura, nosotros le podemos decir new day y nos agarra la fecha del sistema. Realmente sí, queda bien que grabe la factura con la fecha del sistema. Ahora vamos a hacer el detalle de factura. Entonces aquí cuando hagamos el detalle de factura vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un método que nos agregue el detalle de factura para poderlo involucrar aquí en el ciclo. Entonces vamos a hacer eso mismo. Entonces va de la siguiente manera. Aquí vamos a hacerlo así. Entonces aquí detalle factura tiene los siguientes campos y es lo que vamos a hacer. Entonces en la clase datos 2, así como tenemos un método llamado agregar factura, vamos a tener otro método llamado agregar detalle factura, y agregar detalle factura, ¿qué le pasamos? Les tenemos que pasar el código de la factura, ya se lo estamos dando, el código de la línea. Entonces le estamos diciendo también el código de la línea que deseamos agregar. También le estamos diciendo el string, le pasamos el ID del producto. El ID del producto que también estamos grabando string, la descripción. Entonces pasemos esto para acá para que no nos quede una línea tan larga. La descripción. También estamos grabando grabamos entero el precio, y grabamos también entero la cantidad. Entonces le decimos, grabamos aquí entero el campo cantidad. Bueno, entonces aquí le decimos insert into, la tabla se llama detalle factura. Aquí no importa mayúsculas y minúsculas en los nombres de los campos, nombres de las tablas o nombres de los campos, simplemente lo hago por orden. Entonces aquí vamos a grabar, aquí es el ID de la factura, el ID de la línea, vamos a colocar aquí también, y también grabamos el ID del producto, también grabamos aquí la descripción, enseguida organizamos comillitas y cosas adicionales, después viene el precio, y por último adicionamos la cantidad. Ahora, el ID de la factura es numérico, el ID de la línea es numérico, entonces no necesita estas comillas. Bueno, aquí me quedó duplicado ID línea, no es ID de factura, ID línea, ID producto, el código del producto es string, entonces necesita comilla antes y comilla después, la descripción es string, entonces comilla antes y comilla después, el precio es numérico, no necesita comilla, entonces quitémosle esto, la cantidad es numérica, entonces no necesita comilla ni antes ni después. Y ahí estamos haciendo el insert into detalle factura. Este detalle factura, agregar detalle factura, lo vamos a involucrar aquí en este formulario. Entonces hacemos el ciclo y aquí lo que hacemos es que vamos a llamar y vamos a utilizar muchos de los objetos que hay abajo. Entonces le decimos mis datos 2
ay caramba, mis datos 2 punto agregar por cada interacción del ciclo, le decimos agregar detalle factura. Yo quito esta cosita de aquí que si no este print pro me genera, empiezo yo a generarlo sin querer. Bueno, entonces vamos a agregar detalle factura con todos los campos que tiene el detalle de factura. Entonces lo primero es el número de factura, está bien, la i, que es la línea, que es un común consecutivo del renglón, que lo estamos haciendo de esa manera. Luego vamos a decir, luego que sigue, luego sigue de la línea, sigue el ID del producto. Uy, disculpen, el ID del producto. Entonces el ID del producto, ¿de dónde nos lo jalamos? Es este de aquí, que es lo que hay en la posición 0, que viene siendo el código del producto. Luego sigue la descripción. La descripción está ahí en la tabla, en la columna 1, entonces pongámosla acá. Luego, ¿qué sigue? Luego sigue el precio, si no estoy mal. Luego de ingresar eso, ya sigue el precio y la cantidad, que son las dos cosas que nos faltan aquí. Entonces el precio nos lo jalamos de la columna 2. Tenemos el precio del producto que vamos a ingresar. Aquí, claro que aquí viene no le decimos object to string, sino object to entero, porque lo vamos a jalar como un entero. Y después de último sigue, vamos a almacenar de la columna 3, viene la cantidad, y también nos la jalamos como un entero. O sea que utilizamos la tabla como nuestro medio de almacenamiento temporal de la factura. De esta manera, por cada iteración del ciclo, estamos almacenando la información. Después de eso le decimos factura organizada con éxito. Aquí no tenemos que actualizar el número de la factura, porque cuando hagamos el insert en la tabla, ya le estamos mandando el número de factura, y cuando venga la nueva factura ya lo va a jalar con +1. Inicializamos los campos. Entonces aquí dice limpiar tabla y totales. Totales hay que hacerle un cambio. Totales lo podemos hacer mejor. Entonces aquí está, eliminar todo. Está seguro de eliminar el detalle de factura. Bueno, aquí no hay problema, porque aquí lo que estamos haciendo es manejando la tabla. Si estamos eliminando 1, aquí lo que está haciendo es jalando la opción del producto. No hay ningún problema, es exactamente lo mismo cuando estamos haciendo, bueno, luego nos queda pendiente organizar los formularios de búsqueda, pero digamos en la llamada